Hola, hola, ¿cómo están? Por aquí les saluda nuevamente el ingeniero Cristian Ramírez, amigo y servidor. En esta oportunidad quiero conversar sobre una consulta que se me hizo en algún momento. En algún momento un ingeniero amigo me hizo la consulta, la siguiente pregunta, me dijo, ve, mira que tengo un problema en la obra. ¿Qué pasó? Contame qué pasó, en qué te puedo ayudar. Entonces me dice, resulta y pasa de que en los planos de diseño estructural, habían 8 pernos a una placa base con 8 pernos, perfil de alma llena, perfil H, me recuerdo tanto, es un perfil HEA, perfil HEA 340, una estructura para una nave industrial. Entonces era una columna HEA 340. Esa columna HEA 340 transmitía las cargas al sistema de cimentación por medio de 8 pernos. 8 pernos, 4 pernos puestos en cada ala por fuera de cada ala en la columna. La columna HEA 340, y en cada ala habían 4 pernos. Esos pernos pues claramente resistían una componente axial bajita y un momento flector. Más o menos importante. De esos 8 pernos, cuando se instalaron los pernos, hubo un problema en obra y el maestro cortó una barra. Le quitó altura a una barra. Entonces, como les comentaba en los videos anteriores, donde hablábamos sobre cuál es la importancia de esa longitud que se le deja después de la superficie de concreto, cuál era la longitud después de la superficie de concreto para garantizar el grouting, el espesor de la placa base, la tuerca y unos 2 hilos que se dejan después de la tuerca. Pues toda esa longitud, la que queda por fuera al momento de que constructivamente se le suministran los anclajes en la obra al personal que está trabajando en la obra civil. Pero lo que pasa es que el maestro desconoce el diseño de estructuras en acero y muy olímpicamente cortó una barra. Entonces estaba la preocupación de que, bueno, cortó la barra, ¿cómo hago para empalmarla? ¿Cómo la vuelvo y la largo? ¿Qué hago? ¿Puedo soldar o no puedo soldar? ¿Qué hago? La pregunta está preocupadísimo en la obra porque ¿qué hago? Hay que demoler otra vez, ya estaba fundido toda esa vaina. ¿Qué hacemos? Llegó el de la estructura y se dio cuenta de, ¿y aquí qué no puedo hacer? ¿Qué hacemos? Entonces, lo primero que le dije yo a él fue, opciones de reparar pernos hay. Es un problema muy recurrente y en la guía de diseño aparecen unas recomendaciones tales que ahí hay unos manguitos, se llaman unos manguitos, son unas camisas de acero que tienen unas roscas por dentro y tienen ciertas especificaciones y unas pruebas y un ensayo y toda una vaina, donde existe la posibilidad de hacerle extensión a los pernos, con un acople. Los ingenieros mecánicos saben un poquitico más del tema. Está la barra, necesito yo empalmar, entonces aquí hay un elemento en la mitad. Hay un elemento en la mitad para poder yo acoplar esta barra roscada, entonces aquí en medio hay un manguito, algo que se mecaniza. Haz de cuenta un eje macizo, y esto de un diámetro grande, importante, es macizo. Lo que le hace es se rompe en la mitad, un torno, eso se lleva un torno, se rompe en la mitad, ya queda un cilindro hueco y se empieza por medio de mecanizado con un buril a desbastar, a quitarle material con cierto paso de las hélices para poder que quede con las roscas que se requiere para poderlo extender. Y ahí hay un algo, ¿no? O sea, eso no es, estoy explicando más o menos cómo es, pero pues hay ya todo un procedimiento para el tema y algo pues que se deriva de ahí en extender pernos. Esa es una posibilidad.
Es una posibilidad costosa. Otra posibilidad, no, pues efectivamente demuelan el pedestal y pues pongan las barras como conforme deben de ser. Otra posibilidad. Listo. Pero había una posibilidad en la que le dije yo al ingeniero, ¿por qué no? ¿Ve? ¿Por qué no hacemos unos análisis? ¿Cómo así? ¿Cómo así que hagamos unos análisis? Si hagamos unos análisis por medio de elementos finitos, en donde identifiquemos qué pasa si le quitamos, qué pasa si quitamos ese perno, o sea, si esa barra no está, si no la ponemos a participar, ¿qué pasa si no la ponemos a participar? Listo, existía esa posibilidad. ¿Qué pasa si no la ponemos a participar? Entonces me decía, a ver, sí, buena idea. Entonces pues necesitamos conocer el modelo estructural. Entonces, ¿cuál es el modelo estructural? ¿Qué consideraron? ¿Cuáles fueron las hipótesis de carga? ¿Qué pasa con el sismo? ¿Qué pasa con el viento? ¿Cuántos metros es la nave industrial? ¿Cuáles son las cargas? ¿Una carga importante o no? ¿Qué hicieron? ¿Empotraron? ¿Articularon? ¿Cuál es la concepción de diseño? ¿Qué apoyos tuvieron? ¿Qué condiciones de borde? ¿Estado de cargas? Bueno, todo. Mostrame la memoria de cálculo, mostrame el plano. Bueno, verifiquemos un montón de cosas. Después de que verificamos y entendimos el problema, ahorita sí dijimos, bueno, vení. Ya tenemos la reacción en este punto. ¿Listo? La placa base, sí, efectivamente se necesitaban estas barras. Eran 8 barras. Bueno, sí, listo. Veamos qué pasa. Y yo, veamos qué pasa. ¿Qué pasa si empezamos? Que eran unas placas bases que no tenían rigidizadores. Las placas bases, todos sabemos que si no hay rigidizadores, existe el efecto de apalancamiento, fuerzas de palanca o bridging action. Esas fuerzas de palanca lo que hacen es, el apalancamiento es falla por inestabilidad en las placas. Todos sabemos que todos los elementos no son elementos infinitamente rígidos, no son cuerpos deformables, ¿cierto? Debido a la teoría de elasticidad, ¿sí o no? Entonces, los elementos son cuerpos deformables. Esos cuerpos deformables pues, precisamente se deforman. Al deformarse en cierto patrón de inestabilidad en la placa, donde más se deforma es donde más fuerzas hay, ¿cierto? Hagan de cuenta que es como si fuera un resorte. La fuerza en el resorte es igual al K, coeficiente de rigidez, por el desplazamiento. Entonces, el resorte tiene un K. Entonces, entre más desplazamiento, ¿listo? El K es igual, K por delta, entre más delta, pues más F. Pues claro, en esa zona central, habían 4 pernos por ala. Por eso uno de los pernos estaba ahí en una zona central. Perno 1, 2, 3, 4. Por aquí en los 2 centrales, uno de esos fueron los que... Era el perno que no estaba, el perno que habían cortado. Preciso en esa zona había inestabilidad, porque no habían rigidizadores. Entonces, hay unos pernos que toman más fuerza que otros. Eso no lo dice AISC en la guía de diseño, eso no aparece. Simplemente aparece que hay una fuerza de tracción T y esa es absorbida por una fuerza uniforme en todos esos pernos. Y eso es una aproximación, porque si hacemos modelos numéricos nos damos cuenta de que en ciertas zonas hay más deformaciones debido al efecto de palanca, al efecto de apalancamiento, y hay unas barras que toman más carga de tracción que otras. Eso es clarísimo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué propusimos? Dijimos, bueno, vení, vamos a quitar una barra, ¿listo? Porque físicamente no está. Eliminamos ese resorte, eliminamos ese elemento vino, con lo que sea que estamos modelando, y vemos qué pasa. Aparte de eso, eliminémonos ese efecto de apalancamiento, porque hay una concentración de fuerzas en esas 2 barras, y preciso hay una barra de esas que no está. Entonces pues más perjudicial es el problema. Entonces pusimos rigidizadores, rigidizamos esa placa, y al rigidizar la placa nos quitamos ese efecto de apalancamiento y había una distribución uniforme en ese grupo, ya que antes era de 4, ahorita era de 3 barras. ¿Qué nos dimos cuenta? De que esa placa base, con ese efecto, quitando ese efecto de apalancamiento, podía subsistir, o sea, podía vivir sin ese perno. Realmente podía vivir sin ese perno. Hicimos una cantidad de análisis suficientes, no lineales, hicimos un análisis no lineales, quitamos el perno, verificamos qué pasaba con el contacto, qué pasaba con las presiones de contacto, qué pasaba con la fuerza de tracción en las barras. Dijimos, bueno, vení, sí, pongamos rigidizadores, jugamos con un montón de propuestas de rigidizadores. La barra
la barra era un acero de alta resistencia, el diámetro era un diámetro importante de las barras. Esa barra creo que era de 1 pulgada, una pulgada un cuarto. Eran 4 barras de 1 pulgada un cuarto. Entonces con las 3 barras de 1 pulgada un cuarto que quedaron allí, perfectamente estaba, digamos, bien, los estados tensionales, el espesor de la placa funcionaba, no había mayor problema, la verdad, no había mayor problema. Pero hicimos un montón de modelos y un montón de hipótesis de carga y un montón de análisis donde dijimos sí, mira que no, efectivamente no es tan grave, esa columna puede subsistir. Y llegamos a unas conclusiones bien interesantes y presentamos un informe y mostramos todos los modelos que hicimos, que asumimos, qué hipótesis de diseño, bueno, todo, presentamos todo. Y